Hay dos motores principales de lo que podemos llamar cambio global, porque el cambio climático es solamente una parte del cambio ambiental global que estamos sufriendo. Uno de ellos, algunos de estas cuestiones, motores radicales que generan esos problemas, es por un lado el crecimiento poblacional que hemos tenido, que es exponencial, incluso ahora, y que nos va a llevar probablemente al orden de 9.300, 9.400 millones hacia mediados de este siglo, perdón. Yo espero que todo el mundo entiende que es un crecimiento exponencial, es el doblamiento de la cantidad que hay a cada unidad de tiempo, no es un crecimiento aritmético, no es 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 4, 8, 16, 32, de tal manera que en algún momento pasamos de la mitad, si estamos llenando una alberca, podemos tener y cada hora le ponemos el doble de agua, en una hora podemos pasar de la mitad de la alberca a la alberca totalmente llena. Ese es el crecimiento con el que la población del mundo se ha desarrollado. Y esto ha sido básicamente en los últimos 150 años más o menos, ¿no? Y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Y el otro es la demanda que cada uno de nosotros hace sobre dos elementos muy importantes: energía y recursos. Las demandas sobre energía generan el conocido cambio climático global, las demandas sobre recursos generan la pérdida de los ecosistemas de los cuales dependemos, que en muchos casos se llama la pérdida de la biodiversidad, pero no, es mucho más profundo que la pérdida de la desaparición de especies de mariposas o de especies de orquídeas o de especies de colibríes. Es la desaparición de sistemas ecológicos completos de los cuales recibimos beneficios muy grandes y que apenas ahora estamos empezando a darnos cuenta. Siempre han estado ahí, pero hasta ahora nos estamos dando cuenta de la existencia de ellos. Y estos dos elementos tienen impactos directos sobre el bienestar humano. Sin duda alguna, creo que no hay necesidad que entre en explicaciones de eso en este momento. La cuestión es que estamos hablando de sistemas muy complejos. Los sistemas biológicos son enormemente complicados, mucho más complicados que los sistemas que tienen que ver con el cambio climático, a pesar de que estos también son muy complicados. Pero encima de esto está el elemento social metido, porque no hay manera de hablar de cuestiones de problemas ecológicos si no tenemos en mente que quienes generamos esos problemas o quienes afectan esos problemas son gente, son sociedades. Y las sociedades son sistemas enormemente complejos también, de tal manera que tenemos un contexto verdaderamente difícil de atacar, pero aquí están, en mi opinión modesta y personal, los problemas científicos más importantes que debe encarar la humanidad de ahora en adelante. Los problemas que los físicos que se jactan de estar haciendo cosas muy complicadas y que muy pocos entendemos, son de Walt Disney comparados con estos problemas que tenemos aquí, porque no son problemas que se comportan linealmente, son problemas multifactoriales y cuya interacción en gran medida desconocemos. Entonces, tenemos realmente aquí un reto de gran magnitud. Ciertamente el crecimiento poblacional ha sido más serio, pero más serio que el crecimiento poblacional ahora es el incremento de la capacidad de demanda per cápita de cada uno de nosotros. Eso está creciendo todavía de manera mucho más exponencial que la población misma y es mucho más severo, consecuentemente. Aquí en esta tabla hay unos datos que pude pergeñar hace poco, no son muy nuevos, pero no creo que han cambiado las relaciones, probablemente las cifras son un poco distintas, pero las relaciones son muy similares, a lo mejor ya han cambiado un poco
hacia mayor demanda en India, porque es un país que está empezando a tener demandas mayores por una afluencia económica mayor. Pero pueden ver ustedes en este caso prácticamente que cada indio o cada persona de la India realmente representa una fracción del impacto que cada uno de los estadounidenses ha producido, ¿no? Es realmente muy importante. La población de los Estados Unidos, que también creció exponencialmente, creció nada más 3 veces. La demanda per cápita creció 18 veces. Es decir, un norteamericano hacia finales del siglo pasado era 6 veces más demandante que uno al inicio del siglo. Esto es realmente el punto más importante. Y ese luego es un fenómeno que estamos viendo ahora, que está ocurriendo en los países que tienen un desarrollo muy fuerte, la India por un lado, pero más todavía China, por ejemplo, que ha incrementado los ingresos per cápita de manera muy importante y consecuentemente también las capacidades de demanda. Estoy dando un brinco. Esa demanda tiene un impacto muy grande sobre los recursos del planeta, pero la demanda más grande viene de las ciudades, no de la gente que vive en las áreas rurales. Y estas son las áreas realmente de mayor influencia, de mayor impacto en lo que pasa en los ecosistemas y lo que pasa también en las demandas de energía, los dos campos. Es decir, estos son las áreas en donde esos dos factores que vimos en la primera transparencia ocurren con mayor intensidad, tanto por las demandas energéticas como por las demandas de consumo. Y esto pone un primer gran reto que tenemos todos los que estamos en estas áreas, pero también gentes que están en otras disciplinas, y es educar a los urbanitas, como les llamo, del impacto que tienen sus estilos de vida. ¿Sí? Esto no creo que va a venir de las escuelas o del sistema educativo. Incluso las universidades se han mostrado muy lentas en transmitir esta información. Va a tener que venir de quienes estamos trabajando en estas áreas, de hacer ver que cada estilo de vida tiene impactos muy diferentes y muy fuertes en algunos casos, mucho menos en otros, independientemente de lo que podría uno llamar el nivel de dignidad de la vida humana, ¿no? Estamos hablando de niveles de consumo que ya son absolutamente de desperdicio, de un lujo innecesario, y que está en todos lados, no en todos lados del mundo, ciertamente, pero en muchas ciudades, en algunos países dominantemente, como los Estados Unidos, en algunas áreas de este país, y esto tiene un efecto gigantesco, porque finalmente alrededor de 4/5 partes de la población mundial no está en esos niveles de consumo, y no va a estar en esos niveles de consumo mientras no haya un cambio profundo en quienes generamos esos niveles de lujo, de exceso de consumo de recursos y de energía, ¿no? Yo uso un ejemplo, no voy a meter en ello, pero de lo que significa comer un filete de 300 gramos, por acá comen mucha carne en algunos casos. Bueno, cada filete de 300 gramos que se zampa uno en un restaurante argentino o de cualquier otro tipo, significa en muchos lugares, no en lugares donde las vacas pastan, sino las que están estabuladas, significa 7 kilos de maíz y como 300 o 400 litros de agua. Yo quiero ver quién va a comer a un restaurante, se sienta y pide, por favor, 7,5 kilos de agua, me trae 3 tinacos de agua, porque voy a comer, ¿no? Estas son realmente impactos gigantes. No digo que no se coma carne, y menos aquí en Tabasco, pero lo que quiero decir es que pensemos que cada vez que hacemos eso, cada vez que demandamos una cosa de este tipo,
tiene un impacto severo en el ambiente. Y lo mismo se podían uno meter a cuestiones de demandas energéticas y demás. Y bueno, esas demandas de recursos, ¿cómo se pueden abastecer? Con una tecnología, con la primera gran tecnología que la humanidad inventó, la agricultura. La cultura agrícola, por eso se llama agricultura. Y bueno, no hay otra manera de producir alimentos, ¿no? Yo no puedo sembrar maíz debajo de una selva, ni puedo sembrar trigo debajo de un bosque de encinos. Tengo que quitarlo para poder tener en su lugar un bien que es el alimento. Estos sitios agrícolas son también ecosistemas y funcionan como ecosistemas siempre y cuando entendamos que funcionan como ecosistemas y los sepamos manejar, cosa que no estamos haciendo adecuadamente ahora. Yo siempre he criticado que por un lado los biólogos no se meten al estudio de estos sistemas manejados por el hombre porque esos no son realmente de la naturaleza, y los agrónomos no entienden que están manejando organismos vivos y sistemas ecológicos a la hora de tener cultivos. Aquí tenemos una descoyuntura realmente muy importante. Bueno, pero esto ha sido desde siempre. Esta ha sido la actividad humana que más ha afectado a los ecosistemas, a la biodiversidad, desde siempre en la historia. Pero no puede ser de otra manera, tiene que ocurrir. Lo que pasa es que no tiene que ocurrir de la manera tan bestia como lo estamos haciendo en muchos sentidos, y con la ignorancia total de lo que en economía se llama las externalidades de las formas de producción. Es decir, los impactos que ciertos tipos de agricultura, especialmente los muy tecnificados, tienen sobre el ambiente, ¿no? Es la contaminación de ríos, de aguas, la eutroficación de mares con la generación de zonas muertas para los peces gigantescas. La que está en el Golfo de México es del tamaño de Texas ya, es decir, una zona en la que no hay pesca, porque drenan todos los nutrientes de la zona del Mississippi, de la cuenca del Mississippi, que es la más importante productora de alimentos de los Estados Unidos. Eutrofican las aguas del mar, se producen cantidades brutales de algas que se mueren, consumen el oxígeno del agua del mar, y simplemente no hay oxígeno en el agua, pues no hay peces, no hay vida animal prácticamente en esto. Esos efectos, ¿quién los paga? Los que compran las papas en un mercado en Iowa. Porque el precio de las papas no está incluyendo el daño que se está generando abajo. Tenemos aquí un problema realmente muy severo, por eso digo que hay aquí toda una implicación que no se está tomando en cuenta de manera adecuada cuando entramos a estos sistemas de satisfacer las necesidades. ¿Qué ha pasado? Bueno, los efectos de esa agricultura los tenemos aquí. Esto es lo que había de bosques relativamente intactos hace unos 8,000 años en el mundo, y como pueden ver, pues se ve lindo, ¿no? Muy verde el planeta, pero esto es lo que tenemos ahora de bosques intactos, y es eminentemente por las demandas de producción de alimentos llevadas a cabo no de la manera más sensata, más cuidadosa y más inteligente. Pero esto que ven ahí también es cierto para México. Esto que está ahí, el mapa de México, el color gris, verde grisáceo, es la extensión de las selvas tropicales en México hace unos 120, 130 años más o menos. Las manchas verdes más oscuras es lo que queda de selvas en la actualidad, o quedaba de selvas. El mapa no es de este año, es de hace como unos 8 años, 6 años más o menos, ¿no? Y para que vean con más cuidado, pues esto es lo que queda en la zona del sureste de México. En Veracruz, menos del 3% de las selvas existen, de lo que existía antes, y todavía se le sigue llamando el estado verde, ¿no?
Es verde porque hay praderas por todos lados, pero no porque haya bosques y selvas más, ¿no? Y lo que queda de esas selvas, la mayoría está en una especie de confeti de selvas distribuido por todos lados. Como pueden ver en esta gráfica, que son tamaños de polígonos del país, los más grandes de 20,000 kilómetros están a la derecha, los más pequeños de menos de 1 kilómetro están a la izquierda. La mayoría de los pedazos de selva que tenemos están alrededor de los entre 5, 10, 15 kilómetros cuadrados. No es suficiente para un jaguar, por ejemplo, ¿no? Y no es suficiente para muchos otros depredadores que requieren de ámbitos muy, muy grandes. Y puede ser, bueno, ¿qué diablos que no haya jaguares? Bueno, puede pasar que no haya jaguares, pero entonces empezamos a tener toda una serie de consecuencias de la desaparición de todos estos grupos, al lado que prácticamente en algunos lugares entramos a selvas que son especies de museos vivientes casi sin vida animal. Eso es lo que está pasando con esa reducción tan fuerte de tamaño, con esa pulverización, digamos, de las áreas de selva. Tenemos un problema realmente severo. Hay todavía algunas áreas grandes en México, 3 o 4, Montes Azules, Calakmul, Siancán, pero son 3 o 4 áreas, nada más lo que nos queda de selvas. Pero lo mismo puedo poner para los bosques templados. La curva que pondría yo es muy parecida a esta, los tamaños son un poco distintos, pero la distribución es muy parecida a esta. Hemos tenido entonces cambios enormes en los ecosistemas, básicamente por el efecto de la agricultura. En los últimos, la segunda mitad del siglo pasado, se convirtió más área en la agricultura por el incremento de las demandas que en todos los siglos pasados. Es enorme. Estamos afectando los arrecifes coralinos de una manera gigantesca, estamos perdiendo manglares de manera muy importante, y ahorita les voy a enseñar cuál es el efecto de la pérdida de manglares en algunas áreas. Estamos capturando el agua natural, el agua del planeta, de tal manera que el resto de los sistemas ecológicos empiezan a no tener el agua que deberían tener para poder seguir funcionando como tales, ¿no? Entonces, realmente es un impacto muy grande, básicamente por la cuestión del problema de producto de alimentos. Entonces para terminar esta parte, pues estamos modificando el ambiente global. Hay un cambio ambiental global, primero por el cambio climático, ya lo dije, por el consumo de energía, segundo por la pérdida de la diversidad biológica, leamos siempre ecosistemas, pérdida de ecosistemas y sus servicios ambientales, tanto en las zonas terrestres como en las marinas. Y estamos en una cosa que es muy importante, estamos metiéndole al planeta muchísimo más nitrógeno del que normalmente tiene. Hay muchas plantas que fijan nitrógeno, seguramente ustedes recuerdan sus cursos que hay leguminosas que fijan nitrógeno y esto enriquece el suelo. Bueno, estamos aumentando de una manera gigantesca la cantidad de nitrógeno que está metido, y esto está produciendo problemas severísimos de toxificación de los suelos, de eutroficación del agua, por la cantidad de fertilizantes que se están usando de manera enormemente ineficiente. ¿Se podría hacer mucho mejor? Sí, se podría hacer mucho mejor, pero no se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno es un producto de la petroquímica, y la petroquímica, como todos los productos fósiles, está enormemente subpreciado. Es decir, hay subsidios gigantescos, y en los Estados Unidos, con los precios que tienen de gasolina tan bajos, que todavía son mayores que los que tenemos aquí, pues producir fertilizantes es barato, se pueden echar
de cualquier manera no es una limitante económica, y entonces tenemos problemas realmente ecológicos muy severos. Mencioné lo de servicios ambientales. Bueno, ¿qué son los servicios ambientales? Ahí lo dice. Es realmente el metabolismo que resulta de la vida normal de los ecosistemas, de los muchos tipos de ecosistemas, selvas, bosques, manglares, pastizales naturales, palmares, etcétera, que desde luego son muy importantes para nosotros porque nos beneficiamos como especie humana de esto, pero son esenciales para el mantenimiento del sistema de la vida en este planeta, ¿no? Ha habido quizá un poco de exageración de tratar de transmitirles a los economistas que en general están en la calle de conocimiento de estas cuestiones fundamentales ecológicas, el que tienen un valor, el que estas cosas realmente importan para el bienestar de una nación y de una sociedad, con esta idea del capital natural como algo tan importante como el capital financiero, el capital físico, de infraestructura de un país. Y bueno, ya hay muchos países que están incorporando la pérdida de ese capital natural, si la pérdida de los ecosistemas como un costo al funcionamiento del país, metiéndolo como un elemento que es tan importante o más, en algunos casos, que el flujo de dinero que el PIB está explicando. Casi todos los servicios ambientales, en un estudio que se hizo sobre los ecosistemas del planeta, están a la baja, afectados, mal cuidados, y obviamente esa disrupción ya es un problema severo de sobrevivencia humana. La pérdida de ecosistemas no tiene la posición que tiene el cambio climático, no es tan sexy como el cambio climático, porque pues nadie ha ganado un Oscar todavía por un documental sobre la pérdida de los ecosistemas, como si hubo en el caso de Al Gore con lo de cambio climático. No ha habido un premio Nobel para esto, como lo hubo para el IPCC y para Gore, que lo repartieron entre los dos, pero es un problema de enorme importancia. No tiene los efectos inmediatos que tiene el cambio climático, las inundaciones, por ejemplo, con todos los daños, pero tiene efectos de largo plazo y muchos indirectos, uno de ellos las inundaciones, por cierto, que no estamos tomando adecuadamente. Les voy a enseñar un ejemplo de servicio ambiental. Lo que están viendo ahí, la primera línea roja arriba, que está la flecha más arriba, era la línea de costa con manglares que había en esta parte de Campeche, en Atasta, hace por ahí de 1972, 73. Esa línea donde estaban los manglares se cortó, y entonces lo que estamos teniendo ahí, como pueden ver, es una retracción de la costa hasta prácticamente 150 metros, corridos en toda la extensión. Es una pérdida de alrededor de 2,000 hectáreas de territorio de ese estado al mar. La mayoría de ustedes no se acuerda del chamizal. ¿Quién se acuerda del chamizal? Bueno, como 4 o 5, caray, sí, pues ya se nota la distancia en tiempo. El chamizal fue un pedazo del territorio mexicano en el río Bravo. El río Bravo, pues, en sus veleidades de movimiento, de repente cambió, y entonces quedaron un cacho como de 140 hectáreas del lado americano, y luego pues, se reclamó, que no sé cuántos, no conozco bien la historia. El hecho es que finalmente, después de muchos pleitos diplomáticos y negociaciones y demás, México recuperó 140 hectáreas del chamizal. Se hizo un montón de cosas, se hizo la bandera, fue el presidente Ruiz Cortines. Aquí acabamos de perder 2,000 hectáreas y nadie pela el asunto.
porque simplemente, bueno, pues estas no son noticias, ¿no? Pero ahí están, perdidas al mar, porque modificamos un elemento, un ecosistema que eran los manglares, que dejaron de proteger la costa y hemos perdido toda esa área. Es un ejemplo muy claro, muy vivido, aquí está en fotografías, no lo estoy inventando, podría dar muchos más, pero pues no es el caso porque me llevaría más tiempo de lo que me está llevando ahora. Pero déjenme darles uno que ya está, es un experimento que ya está hecho, y ya lo he platicado con algunos de ustedes que están aquí, ya lo conocen. La humanidad ya hizo un experimento de qué pasa cuando un país pierde sus ecosistemas y consecuentemente pierde todos los servicios que los ecosistemas proveen. Retención de suelos, captura de CO2, captura del agua, etcétera, ¿sí? Todas esas cosas. Ese experimento está relativamente reciente, bueno, tiene unos cuantos cientos de años, porque si no, no se podría haber desarrollado el efecto de ese experimento. Está hecho en un solo sitio, de manera que y ese sitio tiene la mitad con los ecosistemas prácticamente desaparecidos y la otra mitad relativamente bien conservados. No es una maravilla de conservación, pero están relativamente bien conservados. El lugar se llama la isla de Santo Domingo, ¿sí? Y una mitad, la de la izquierda, es Haití, la otra mitad es la República Dominicana. Yo les pido que recuerden qué pasa cada que pasa un ciclón por esa isla, y la isla está afectada igual de un lado a otro por ese ciclón, o hay sequías, o hay un terremoto que afecta a toda la isla. ¿Cuáles son los efectos de esto de un lado y del otro? Y la capacidad de recuperación. Esto es lo que se ve desde el satélite entre Santo Domingo a la derecha y Haití a la izquierda. Y estos son los suelos en Haití, y es la erosión enorme que hay. Y aquí hay algunos de las historias que pasa. ¿Por qué perdió Haití esto? No lo hicieron por curiosidad experimental, dijeron. Lo que pasa es que los haitianos estaban colonizados por los franceses, pero todos los que estaban ahí, que eran básicamente esclavos de los franceses, se juntaron un día y dijeron: al diablo, ustedes se salen de la isla, hicieron una revolución, sacaron a los franceses y se adueñaron. Fue la primera independencia del continente americano. Pero claro, pues los franceses, Europa, dijeron: no, esto no está bien, queremos que haya una recompensa por lo que decimos, decir, que nos paguen porque nosotros hicimos muchas cosas en Haití, lo que sea. Y entonces tuvieron que pagar los haitianos por la ley internacional, y las cortes internacionales no estaban precisamente en Américas, no estaban en Europa, y entonces tuvieron que pagar cantidades enormes. La única manera que tuvieron para pagar fue vender todas sus maderas preciosas y con eso contar la lana para pagarlas. Eso acabó con una gran parte de los bosques, y después pues empezaron a tener problemas por todos los atrasos coloniales en los que vivieron. Tuvieron que usar su madera para calentarse, para cocinar, etcétera. Entonces eso fue el origen de la pérdida de estos. No es que los haitianos hayan decidido ser voluntarios para hacer el experimento de la pérdida de los ecosistemas para que vean qué pasa. Es un resultado, pero es un experimento finalmente hecho ahí. Y desde luego, vean ustedes las cifras de lo que pasa cuando entra un ciclón como el Hazel en 54, 1,000 muertos en Haití, 100,000 sin casa. En Dominicana, 0 muertos. El ciclón Jean en 2004, 3,000 muertos en Haití, 18 en la República Dominicana. Y lo que está pasando también es que Haití está perdiendo el suelo fértil cada año en cantidades gigantescas. El terremoto último que hubo ahí, muy fuerte, muy severo, todavía la gente no se acaba de recuperar de esto. Y no porque los ecosistemas tengan algo que ver
con el terremoto, lo que tiene que ver es con la base ambiental que permite una adaptación y una respuesta a estos fenómenos catastróficos en un país, ¿no? Esto es lo que pasa con la pérdida de los ecosistemas. O sea, que es realmente muy triste, pero es un experimento que tenemos que conocer, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta también es que el planeta es un sistema realmente muy complejo, biológico, físico, químico, pero además complicado por este otro sistema que es el social, como les había dicho, y que tenemos que conocer esos tres bien. No tiene sentido hablar de resolver problemas ambientales si no sabemos entender los problemas sociales que están involucrados para producir los cambios, pero también para sufrir las consecuencias de esos cambios. Estamos perdidos si nos vamos con una sola de estos componentes o tratar de arreglar los problemas sociales sin entender cómo diablos manejar la parte biofísica o bioquímica del problema. Desde luego pues, tenemos un aumento en los desastres naturales. Creo que no tengo que insistir esto aquí en Tabasco. Las consecuencias más graves, con una enorme vulnerabilidad creciente de la gente, y esto pues no hay duda que se va a ir agravando cada vez más, porque las tendencias de cambio ambiental, de cambio por las cuestiones climáticas, en el caso de fenómenos hidrometeorológicos, sigue creciendo enormemente. El número de ciclones que pasan por el país es gigantesco. Yo siempre comparo a México con la estación Pino Suárez del metro de México, ¿no? Es donde cruzan todas las líneas. Bueno, es algo parecido con los ciclones. Le entran por todos lados y curiosamente, si ustedes ven con cuidado, en realidad Tabasco no ha sido muy dañado por ciclones directamente. Son las consecuencias generales de lo que pasa arriba de Tabasco. Ahí está el problema. Y arriba de Tabasco, ¿qué pasa? Que ya no hay selvas, que ya no hay bosques y que no va a haber manera de resolver los problemas aquí si no se resuelven los problemas allá arriba. No hay manera. Va a haber que trabajar en conjunto, va a haber que trabajar con una noción territorial mucho más amplia que simplemente la de la parte baja de Tabasco. Y por lo tanto, también es muy importante reducir los riesgos a los cuales las poblaciones han sido irresponsablemente expuestas, de tener desarrollos urbanos en lugares donde la persona más inepta pero honesta tendría que darse cuenta que es un lugar que se va a inundar en algún momento, o se ha inundado históricamente, ¿no? Este ha sido un territorio de inundaciones permanentes. Las sabanas propias de Tabasco eran un poco el efecto de estos ciclos de inundaciones también, con la actividad humana seguramente, ¿no? Esto es algo que me tocó estudiar hace muchos años acá, y a fuerza ahí va a haber que rediseñar las cosas de otra manera. No hay manera, lo que está mal hecho y hay gente que está sufriendo, a lo mejor se puede ameliorar el asunto, pero lo que no puede ser es que esto siga al futuro, y aquí es donde hay que rediseñar las cosas de otra manera en el Estado. Bueno, esto es conocido por ustedes, lo que queda de vegetación en el estado de Tabasco. Las zonas verdes son las que tienen más vegetación, bosques y selvas. Realmente ya no queda mucho de selvas en la parte baja de Tabasco, más que pues porciones de 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, realmente muy pobre. Estos son las áreas terrestres prioritarias de conservación que Conavio definió con la participación de decenas de personas
en México, están publicados, lo pueden encontrar en la página web de Conavio, y que coinciden también con las áreas que son críticas para el país, para este estado. En la parte que está vegetada, las partes que son inundables con la zona de los pantanos de Centla y las zonas más húmedas. Esto es lo que queda de los manglares en el estado, realmente pedazos muy pequeños, la mayor parte está en Campeche, pero hay en un periodo de 5 años, que es cuando Conavio está haciendo monitoreos de los manglares de México cada 5 años. Vamos y sabemos hectárea por hectárea qué se modificó. Tenemos fotografías en 2005 de cómo estaban los manglares y además de las imágenes de satélite. Y los cambios que pueden ver ustedes en los manglares de Tabasco son las áreas rojas, son las que ha habido pérdida de manglar. Es muy pequeño, pero es una cuestión como de hormiga, ¿no? Es un robo hormiga, pues, que se está haciendo también en esas zonas. Y hay que tener cuidado porque los efectos, pues ya vimos cuáles pueden ser. Y estas son las áreas en donde ha habido, digamos, trabajos de reforestación y de conservación en el estado. Y otra vez, son unos cuantos, y están en las partes altas, pero son realmente áreas muy pequeñas, muy concentradas. Las riberas de los ríos deberían ser reforestadas, sin duda, de manera mucho más intensa. No es suficiente para mantener o para controlar una inundación, pero sí suficiente para que los cauces no se alteren y no se salga el agua de madre, digamos, porque el cauce del río está totalmente erosionado. Y estas son, bueno, los dos grandes cuencas, la cuenca en la parte central del estado y las dos áreas grandes, el Usumacinta y el Grijalva. Y se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver, voy a tratar de reproducir la isla de Santo Domingo en Tabasco. Y la parte que correspondería a la República Dominicana es esta que no está churada, porque la otra, si no hago algo para recuperarla, va a tener los mismos efectos y el mismo sufrimiento y la misma incapacidad de reaccionar y de adaptarse a las situaciones como la zona de esta. ¿Cuáles son las alternativas para Tabasco? Pues una reconversión productiva que sea sustentable de las praderas, básicamente, y se puede hacer, hay maneras de manejo con cercos eléctricos, con un montón de cosas que podrían aumentar la productividad ganadera para que no se abran más zonas a esto. Restauración, como ya se lo había dicho, la regulación del ciclo hidrológico, que básicamente constituye en manejar las cuencas del Usumacinta lo que se pueda del Grijalva, para realmente mantener las cabeceras de las cuencas bien, y para esto hay que trabajar con Chiapas y hay que trabajar con Guatemala para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no nos salimos de la caja, como se dice, y empezamos a tener proyectos internacionales en este sentido para poder proteger el área que nos interesa proteger ahora? Ya hay ejemplos de esto. El hecho que el río Colorado empiece a fluir ahora, ya cosa que no se había hecho antes, es justamente el resultado de una de esas negociaciones. Estas son algunas de las líneas estratégicas que yo creo que hay que entrarle: la conservación de lo poco que quedan de ecosistemas, reconversión productiva, que ya lo dije, contribuir a la mitigación aumentando sumideros de secuestro de carbono, que son muchísimo más baratas que luego las consecuencias que tenemos de reparar los daños, desde luego, fortalecer las capacidades locales para el desarrollo sustentable, etc. Y un manejo de las áreas que realmente sea un manejo territorial del espacio en el estado de Tabasco, que realmente no se ha hecho
no se ha hecho casi en ninguna parte de la República, pero hay la gente, hay las ideas, están las gentes que tienen conocimiento de esto, ¿por qué no poner las juntas a empezar a moverse por ahí? Entonces, finalmente, hay que utilizar los instrumentos institucionales que ya existen y en este estado existen. Hay una academia, hay organizaciones sociales y el interés del gobierno para hacerlo hay que ponerlo junto y trabajar con ello. Hay que tener metas muy precisas de qué es lo que queremos hacer y cuándo quisiéramos tenerlo y no planteamientos pues muy bonitos, pero que no tienen ni tiempos ni metas precisas para lograrse, porque nunca se van a hacer las cosas, y sobre todo meterle velocidad, porque a la velocidad que están ocurriendo los cambios globales, ambientales, es realmente muy grande. Yo creo que ya no necesitamos más ciencia para resolver estos problemas, sabemos suficiente de las cosas, lo que necesitamos realmente es actuar en serio sobre estos problemas y tampoco pensemos que lo que tenemos que hacer es salvar el planeta, no salvar el planeta, lo que necesitamos hacer es que el planeta sea un lugar realmente digno de vivir, en niveles dignos para la humanidad y que además funcione en sinfonía, en acorde con el resto de la naturaleza, porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Esto es a lo que habría que tirarle y evitar el que hagamos estos brincos a lo ciego y caer, porque ya lo estamos haciendo en muchos lugares. Eso se puede evitar perfectamente y está en nuestras manos, realmente está en nuestras manos. No es ir a la luna, son cuestiones que podemos hacer con nuestros recursos, con nuestra gente y con nuestro conocimiento. Hay que entrarle. Gracias.